Bien, buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar la clase. Apaguen sus micrófonos. Esta clase es para hablar sobre lo que es inflamación crónica. Las anteriores clases nos habíamos dedicado a ver las diferentes características microscópicas, macroscópicas, las características bioquímico-moleculares de lo que es la inflamación aguda y sus variedades de la inflamación aguda. Ahora vamos a pasar a ver lo que es inflamación crónica. La inflamación crónica también tiene sus características, causas, características microscópicas, macroscópicas, etc. Entonces vamos a ir a analizar uno por uno estos elementos de los que estamos hablando. La inflamación crónica, dentro de las características que tiene, es una respuesta que dura semanas o meses. La inflamación crónica siempre produce lesión tisular muy extensa, a diferencia de la inflamación aguda que sí produce lesión tisular, pero es mínima. Esta inflamación crónica se caracteriza porque provoca lesión tisular muy extensa. La inflamación crónica puede coexistir con la lesión tisular, con intentos de reparación del tejido lesionado y también coexisten ciertas respuestas inmunitarias innatas. Ustedes saben muy bien que la respuesta inmunitaria innata es aquella respuesta inmunológica con la que nacemos los seres humanos y que nos dura 6 meses. A eso me estoy refiriendo, a una reacción inmunológica de tipo innata. Entonces, coexiste la inflamación crónica con esta respuesta inmunológica innata. Puede ser secundaria una inflamación aguda, o puede ser que se presente en forma gradual en aquellas reacciones inflamatorias que se suscitan de forma muy de bajo nivel. O sea, hay reacciones inflamatorias que cursan con muy pocos síntomas y signos clínicos. Entonces, esas reacciones de bajo nivel van a durar mucho tiempo y se van a convertir en inflamaciones crónicas. Por eso se dice que pueden presentarse en forma gradual, secundaria a la inflamación aguda. ¿Cuáles son las causas? Las causas son aquellas infecciones persistentes frente a microorganismos, generalmente microorganismos difíciles de ser erradicados, como por ejemplo el bacilo de Koch en la tuberculosis, los virus, los hongos y ciertos parásitos son microorganismos que a veces son difíciles de erradicar. Entonces, esa es una de las causas importantísimas para que aparezca inflamación crónica. Luego tenemos en estos casos la inflamación adopta un patrón especial cuando los microorganismos son difíciles de erradicar. Tenemos varios patrones de reacción inflamatoria crónica y estos elementos que son difíciles de erradicar nos van a llevar a la formación de un patrón de reacción inflamatoria crónica que se llama granulomatosa. Entonces se llama reacción inflamatoria crónica granulomatosa. ¿Por qué llamamos reacción inflamatoria granulomatosa? Porque estas enfermedades infecciosas como la tuberculosis se caracteriza porque forma granulomas dentro de los tejidos, por eso se dice inflamación crónica granulomatosa. Entonces, hay muchos de estos microorganismos difíciles de erradicar que nos pueden llevar a una reacción inflamatoria crónica de tipo granulomatosa. Pero al final, inflamación crónica. ¿Por qué? Porque forma granulomas en los tejidos. Otra de las causas es que acompañan las enfermedades por hipersensibilidad. Generalmente las inflamaciones crónicas acompañan a estas enfermedades de hipersensibilidad. Las enfermedades de hipersensibilidad son respuestas inmunológicas exageradas, ¿sí? Entonces, esas respuestas inmunológicas exageradas se llaman enfermedades de hipersensibilidad. Ejemplo de aquella es, por ejemplo, la reacción alérgica.
Luego también acompaña a las enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué quiere decir enfermedades autoinmunitarias? Que nuestro propio sistema inmunitario, en vez de defendernos de los elementos extraños, van a empezar a atacar a nuestras propias células, a nuestros propios tejidos. Eso se llama enfermedades autoinmunitarias. Entonces, la inflamación crónica también acompaña este tipo de enfermedades autoinmunitarias. Ejemplo de esas enfermedades inflamatorias o enfermedades autoinmunitarias que son acompañadas de inflamación crónica es la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, las alergias como la asma bronquial, por ejemplo. ¿Sí? Luego también tenemos como otras causas las exposiciones prolongadas a agentes muy tóxicos que pueden ser exógenos o endógenos. Hay algunos agentes exógenos que penetran al organismo y estos agentes no encuentran no encuentran los elementos que las puedan desdoblar, las enzimas que las pueden desdoblar. Entonces tenemos este tipo de agentes externos como las partículas de sílice, por ejemplo. Estas partículas de sílice, que es un material inerte, es un mineral que se ve en algunos trabajadores que trabajan, por ejemplo, en los vidrios y demás, en pulir los vidrios, esas cosas. Entonces, de ahí vamos a tener nosotros que aspiran estas partículas y dentro del organismo no se puede degradar estas partículas inertes, por lo tanto persisten especialmente en los pulmones. Cuando persisten dentro de los pulmones van a causar la famosa enfermedad de la silicosis, que es típico de los obreros que trabajan en las minas, en los mineros. Entonces ahí vamos a tener la enfermedad que se llama la silicosis, que es que la presencia de las partículas de sílice en los pulmones. Luego tenemos agentes endógenos también. Por ejemplo, tenemos la arteriosclerosis, que se produce por los depósitos de colesterol en la pared de los vasos sanguíneos. Esos también nos van a provocar una reacción inflamatoria crónica. Entonces, como verán, son las exposiciones prolongadas a agentes tóxicos, aquellos que no se pueden eliminar, esos nos van a causar una reacción inflamatoria de tipo crónico. También la inflamación crónica puede ser muy importante en la patogenia de enfermedades degenerativas que no se consideran inflamatorias, pero que la reacción inflamatoria crónica es importante para que aparezcan estas enfermedades degenerativas. No son enfermedades inflamatorias, son enfermedades degenerativas donde la inflamación crónica ayuda para que aparezcan estas enfermedades degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, la diabetes tipo 2, los tumores malignos, donde hay una reacción inflamatoria que favorece el desarrollo de los tumores. Entonces, como verán también, la inflamación crónica es un agente causal para que aparezcan estas enfermedades degenerativas. ¿Cuáles son las características morfológicas, histopatológicas? Aquí me he olvidado poner. Entonces son características morfológicas histopatológicas. Primero tenemos que ver qué tipo de células participan en la reacción inflamatoria crónica. Ustedes saben muy bien, y si no saben van a saber ahora, que el infiltrado de células son leucocitos mononucleares. ¿Cuáles son esos leucocitos mononucleares? Los monocitos, que son macrófagos que se encuentran en la circulación sanguínea, que cuando abandonan los vasos sanguíneos se convierten en macrófagos. Ahí tenemos entonces los leucocitos mononucleares representados por los monocitos que se convierten en macrófagos, los linfocitos T, los linfocitos B y los plasmocitos. Esas son la población celular que participa en la reacción inflamatoria crónica. Luego también otra de las características es que existe gran destrucción de tejido inducido por aquellos microorganismos difíciles de erradicar o por las células que participan en la inflamación.
por ejemplo, los macrófagos, si van a secretar, hay una regurgitación enzimática cuando están fagocitando. Esas enzimas que se encuentran dentro de los macrófagos salen fuera de los macrófagos y van a ir a destruir los tejidos. Cuando el macrófago está fagocitando a los elementos extraños, ¿no es cierto? Hay una regurgitación enzimática y esas enzimas van a ir a destruir los tejidos. Luego también se caracteriza porque hay una proliferación fibroblástica. ¿Qué quiere decir? Que la reacción inflamatoria crónica está acompañada de abundantes fibroblastos y fibrocitos en el lugar donde se está produciendo la reacción inflamatoria. A eso se llama proliferación fibroblástica. Muchos fibroblastos que van a sintetizar muchas fibras colágenas. Y lo más importante, hay neoformación vascular. En la inflamación crónica sí hay formación de nuevos vasos sanguíneos, lo que no hay en la inflamación aguda. En la inflamación aguda lo único que hay es apertura de capilares que sí estaban formados siempre, pero que nunca se abrían, ¿no es cierto? En cambio, en la inflamación crónica sí hay formación de nuevos vasos vasculares, neoformación vascular. Y otra de las características es que siempre está acompañada de intentos de curación de los tejidos por sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Que la curación va a ser por fibrosis, que va a terminar en una cicatriz, cuando hablamos de reacción inflamatoria crónica. La curación de los tejidos lesionados es por sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de tener, por ejemplo, tejido hepático, en la inflamación crónica se destrozan los hepatocitos y ese lugar va a ser rellenada con fibras colágenas, bastante fibrosis. A eso se llama fibrosis intersticial, que termina en, que es lo mismo que decir cicatrización. Esas son las características morfológicas, histopatológicas de la inflamación crónica. Ahora, ¿qué papel desempeñan cada una de las células que participan en la reacción inflamatoria crónica? Vamos a ver el papel de los macrófagos, vamos a ver el papel de los linfocitos T, de los linfocitos B, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el papel de los macrófagos, muy importante en la reacción inflamatoria crónica. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando estudiábamos la inflamación aguda, les decía de que existen células centinelas en los tejidos conjuntivales que se encuentran muy por debajo del tejido epitelial. Estos serán los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos. ¿Para qué estaban los macrófagos y todas estas células ahí? Para ponerse en contacto con los microorganismos extraños o para ponerse en contacto también con tejidos necróticos, con células necróticas. Cuando se ponían en contacto con ellas, ¿qué hacían? Se estimulaban. Son reconocidos estos elementos extraños por sus receptores de los macrófagos y cuando los receptores reconocen a estos elementos extraños, se activan estos receptores y esa información llevan al citoplasma de los macrófagos y los macrófagos se activan. Cuando se activan, secretan citocinas y factores de crecimiento, los macrófagos. Entonces, secretan citocinas, secretan factores de crecimiento. Cuando está empezando la reacción inflamatoria, secretan citocinas como la interleucina 1, luego tenemos el factor de necrosis tumoral. Estas dos sustancias van a ir a activar a las células endoteliales y a los leucocitos. ¿Para qué? Para que estas células expresen en su superficie las moléculas de adhesión leucocitaria, como son las selectinas, las integrinas, con sus moléculas de adhesión, como son la molécula Lewis X, las moléculas como la MAG1, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todas estas moléculas se expresan en la superficie gracias a la interleucina 1, gracias al factor de necrosis tumoral. ¿Para qué? Para que los leucocitos, todos los leucocitos se puedan adherir a las células endoteliales. Solo cuando se adhieren a las células endoteliales, los leucocitos pueden migrar, pueden salir de los vasos sanguíneos.
¿ya? Y cuando están fuera de los vasos sanguíneos, también los macrófagos secretan quimiosinas, esas sustancias que atraen a los leucocitos al lugar donde está el agente causal para realizar la reacción inflamatoria. ¿Sí? Una vez de que los leucocitos o los macrófagos se encuentran en el lugar de la inflamación, rodeando al agente causal de la reacción inflamatoria, ¿qué van a hacer? Se van a activar para fagocitar, para destruir, para eliminar todos esos microorganismos invasores o tejidos extraños. Pero también los macrófagos tienen la capacidad de activar otras células, como son los linfocitos T. También secretan citocinas para activar a los linfocitos T, especialmente a los linfocitos T CD4. Otra de las funciones que realizan los macrófagos es que son células presentadoras de antígenos. ¿A quién presentan estos antígenos? A los linfocitos T. Les explico esto. ¿Cómo son células? Son células efectoras, o sea, que reconocen, las fagocitan, por ejemplo, un microorganismo la fagocita y la desintegra al microorganismo. Y todas las células están formadas por lípidos, por proteínas, por hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las desintegra, agarra estas partecitas de la desintegración de los microorganismos, de las células necróticas, y la presenta al linfocito T, especialmente la presenta al linfocito T, también la presenta al linfocito B. Pero en este caso es presentadora. A esto se llama antígenos, a estos fragmentitos de proteína, fragmentitos de lípido, de hidratos de carbono, de la desintegración del microorganismo que lo ha fagocitado. Eso se convierte en antígeno, entonces esos antígenos va a presentar al linfocito T. Por eso decimos que los macrófagos son también células efectoras y son presentadoras de antígenos al linfocito T. Luego también los linfocitos, los macrófagos, participan en el proceso de reparación. ¿Por qué participan en el proceso de reparación? Porque sintetiza factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, pues es para que reparen, sintetiza una serie de factores de crecimiento fibroblástico, por ejemplo, donde los fibroblastos tienen que proliferar, tienen que desarrollarse para sintetizar fibras colágenas. Por eso es que participa en la reparación de los tejidos. Cuando se encuentran en la sangre, los macrófagos se llaman monocitos. Y cuando salen al tejido conjuntival se llaman macrófagos. Ahora hay varios tipos de macrófagos, no son tipos de macrófagos, sino los macrófagos tienen diferentes nombres en los diferentes tejidos u órganos. Por ejemplo, las células de Kupffer son macrófagos del hígado. Los histiocytos sinusoidales son macrófagos del vaso y de los ganglios linfáticos. Las células microgliales son macrófagos del sistema nervioso central. Y los macrófagos alveolares que se encuentran en los pulmones. Todas estas células forman el sistema mononuclear fagocito, ¿no es cierto? Ahora, los macrófagos se tienen que activar y se activan por dos vías, la vía alterna y la vía clásica. Entonces existen dos grandes grupos de macrófagos. Por ejemplo, las que se activan por la vía alterna son macrófagos M1, las que se activan por la vía clásica son macrófagos M2, o así sucesivamente. Vamos a ver en la próxima lámina cómo es esto de los macrófagos M1 y M2. Ahí tenemos. Mira, los macrófagos que se activan por la vía clásica son los macrófagos M1 y los que se activan por la vía alterna son macrófagos M2. Aquí, activación de los macrófagos por la vía alterna y por la vía clásica. Miren, este es el macrófago centinela que se pone en contacto con los microorganismos, con los tejidos dañados, ¿no es cierto? Entonces, este macrófago que se ha puesto en contacto con el agente causal, se activa. Y al activarse, secreta muchas citocinas. Miren, el interferón gamma. Y aquí abajo la interleucina 13 y la interleucina 4. Si ustedes ven bien, aquí tenemos el interferón gamma positivo. ¿Sí?
Y aquí abajo tenemos la interleucina 3 y 14 negativo. Quiere decir que no actúan estas citocinas en esta vía. Las que actúan para la activación por la vía clásica es el interferón gamma. Miren, ahí está, positivo. El interferón gamma va a activar a los macrófagos. Entonces, cuando activa los macrófagos, estos macrófagos activados son los que van a participar en la reacción inflamatoria. ¿Qué quiere decir entonces? Los macrófagos activados por la vía clásica participan en la reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque esos macrófagos secretan interleucina 1, interleucina 12, 13 y quimiosinas, que son las citocinas que actúan en la reacción inflamatoria, reclutando neutrófilos, ¿no es cierto? Estimulando, qué sé yo, a las células endoteliales, a los leucocitos, etcétera, etcétera. Y también producen enzimas, como los EROS, el óxido nítrico, las enzimas lisosómicas. Entonces, todas estas van a activarse para producir acción microbicida, fagocitosis y muerte de las numerosas bacterias y hongos. Entonces, miren, los macrófagos activados por la vía clásica participan en la reacción inflamatoria. Vamos a este otro lado. La vía alternativa. En la vía alternativa vamos a tener que hablar de los macrófagos tipo 2. ¿Qué pasa con estos? Nada tiene que ver el interferón. Entonces, estas citocinas, interleucina 3 y la 4, son las que van a estimular a la vía, por la vía alternativa a los macrófagos. Y estos macrófagos activados por la vía alternativa, ¿qué van a hacer? Van a tener efectos antiinflamatorios y van a participar en la reparación de los tejidos, en la fibrosis. ¿Por qué? Porque estos macrófagos activados por la vía alternativa realizan otras funciones. Miren, secretan factores de crecimiento transformante beta. Estos factores de crecimiento transformante beta van a estimular a los fibroblastos, a los fibrocitos, para que proliferen. Estas son las responsables de la proliferación fibroblástica. Y esos fibroblastos, fibrocitos, ¿qué van a hacer cuando sean maduros? Van a sintetizar abundantes fibras colágenas tipo 3 para poder realizar una fibrosis intersticial del tejido conjuntival. Y también secreta interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta también. Pero estas sustancias tienen efectos antiinflamatorios. Les decíamos que cuando termina la reacción inflamatoria aguda, o cualquier reacción inflamatoria, cuando se elimina el agente causal y cuando los macrófagos y otras células secretan sustancias antiinflamatorias. ¿Para qué? Para neutralizar las sustancias bioquímicas que actúan como sustancias inflamatorias, citocinas, todo eso. Entonces secretan esas sustancias para neutralizar las citocinas, para destruir, para degradar a las citocinas, etcétera, etcétera. Esos son los efectos antiinflamatorios. Una vez que termina de eliminar y destruir a los mediadores químicos de la inflamación, entonces se procede a la reparación de los tejidos, pero por fibrosis. Eso es lo que hace los macrófagos, es el papel de los macrófagos, ya sea activados por la vía clásica o por la vía alterna. Papel de los linfocitos T. ¿Qué hacen los linfocitos T? Los linfocitos T secretan citocinas que actúan sobre los macrófagos. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber reacción inmunológica y reacción inflamatoria si no se colabora entre macrófago y linfocito T, generalmente el linfocito T CD4. Hay una colaboración mutua entre estas dos células, macrófagos y linfocitos TCD4. Si no hay macrófagos, no se activan los linfocitos TCD4. Si no hay linfocitos TCD4, no se activan los macrófagos. Así que es una colaboración mutua, sincrónica de ambas células. Y ambas células secretan pues citocinas que actúan sobre los macrófagos y estos también secretan citocinas. Ahí tenemos, por ejemplo,
los linfocitos TCD4. Esta interacción bidireccional entre el linfocito TCD4 y los macrófagos amplifican y prolongan la reacción inflamatoria. Hay 3 subgrupos de linfocitos TCD4 que secretan diferentes tipos de citocina y generan diferentes tipos de inflamación. Ahí está, linfocito TCD4H1, linfocito TCD4H2, linfocito TCD4H17. Y todos estos linfocitos secretan diferentes citocinas, miren. El linfocito TH1 secreta el interferón gamma que activa a los macrófagos por la vía clásica. El H2 secreta interleucina 4, 5, 13, que recluta y activa eosinófilos y activan a los macrófagos por la vía alternativa. Y el linfocito 17 secreta interleucinas 17 que induce secreción de quimosinas que son responsables del reclutamiento de neutrófilos y monocitos. Miren, los linfocitos H1 y 17 actúan contra las bacterias, los virus y en las enfermedades autoinmunitarias. Los linfocitos H2 actúan contra los parásitos y en las enfermedades alérgicas. Esas son las acciones de estos diferentes tipos de linfocitos TSD4. Cuando lleguemos a reacción inflamatoria vamos a ver por qué aparecen estos linfocitos TCD4, H1, H2, H17. Son la maduración que tienen los linfocitos TCD4 y se convierten en estos linfocitos T, H1, H2, H17, que son más maduras que solamente la CD4. Y eso lo realizan en los ganglios linfáticos. Papel de los linfocitos. Los linfocitos contra los agentes ambientales, ¿no es cierto? Entonces actúan los linfocitos T, los linfocitos B que amplifican y prolongan la inflamación crónica. Es importante la interacción entre el macrófago y el linfocito en la inflamación crónica. Miren, aquí está el macrófago. El macrófago, ahí está. El macrófago, cuando se pone en contacto con el agente causal que va a producir la reacción inflamatoria, activa al macrófago. Y al activar al macrófago, ¿qué va a hacer? Va a presentar los antígenos al linfocito T, lo que les decía, ¿no es cierto? Suponiendo que es un microorganismo. Entonces, reconoce el microorganismo, la fagocita, la introduce y la desdobla ese microorganismo y la desintegra en proteínas, en moléculas de proteínas, en moléculas de lípidos, en moléculas de hidratos de carbono. Y esas moléculas se convierten en antígenos. Y esos antígenos las va a presentar al linfocito T. Y también, al mismo tiempo, secreta citocinas, como la interleucina 12, 6, 23. Todos estas dos acciones que tiene el macrófago, va al linfocito T, simplemente el linfocito TCD4. Cuando este linfocito TCD4 se pone en contacto con los antígenos, es estimulado por estas citocinas, ese linfocito TCD4 va a empezar a madurar en diferentes tipos de linfocitos. Linfocitos TH1, linfocitos TH2, linfocitos TH17. ¿Dónde los realizan eso? En los ganglios linfáticos, porque este macrófago va a los ganglios linfáticos y presenta los antígenos y secreta esto para que estos maduren en linfocitos TCD4, H1, H2, H17. Muy bien. Entonces, una vez que madura, los diferentes linfocitos, ¿qué van a hacer? Van a secretar diferentes citocinas. Acá tenemos el linfocito TH1 y 17, ¿qué hacen? Secretan interleucina 17 y factor de necrosis tumoral. ¿Estos qué son? Son citocinas para el reclutamiento leucocitario en la reacción inflamatoria aguda y crónica. ¿Sí? Luego tenemos otros mediadores de la inflamación, también van a secretar, pero también secretan en el interferón gamma. ¿Qué hace esta citocina del interferón gamma? Este interferón gamma va a actuar sobre los macrófagos para que estos macrófagos sean más eficientes en su acción de activación, ¿no? Entonces activan a los macrófagos por la vía clásica.
Ahí está. El interferón gamma activa a los macrófagos por la vía clásica. ¿Para qué? Para que este macrófago activado por la vía clásica secrete factor de necrosis tumoral interleucina 1, que son también citocinas que reclutan leucocitos como neutrófilos, macrófagos, ¿no es cierto? Y también secretan quimiosinas. Miren cómo es una colaboración entre el linfocito y el macrófago siempre. ¿Qué pasa en el SIDA? En el SIDA se destruye los linfocitos TCD4 por los virus. Entonces no hay esta interacción. Si no hay linfocitos TCD4, entonces no se pueden activar los macrófagos. Y si no hay macrófagos, entonces esos pacientes sidáticos son pues atacados por enfermedades inflamatorias, porque no se presenta esa reacción inflamatoria que es reacción de defensa local. Entonces, eso es lo que pasa. No puede faltar ni el macrófago ni el linfocito T, CD4. Papel de los linfocitos B. Los linfocitos B también participan en la inflamación crónica. Los linfocitos B tienen que madurar y convertirse en células plasmáticas. Las células plasmáticas producen anticuerpos. Los macrófagos, los linfocitos y los plasmocitos forman un conjunto de células y ese conjunto de células se llama órgano linfoide terciario. Estos órganos linfoides terciarios se encuentran frecuentemente a nivel de la membrana sinovial en la artritis reumatoidea y en la tiroiditis de Hashimoto en la glándula tiroidea. Entonces, en la artritis reumatoidea, en la tiroiditis de Hashimoto, nosotros vamos a ver que participan los linfocitos B, convirtiéndose en células plasmáticas, formando órganos linfoides terciarios, ¿no es cierto? Y los anticuerpos, que las células plasmáticas forman, también participan en la reacción inflamatoria, en las enfermedades inmunológicas, etcétera. Papel de los eosinófilos. Los eosinófilas también participan en la reacción inmunitaria mediada por inmunoglobulinas. Los eosinófilos contienen proteína básica principal, que es una sustancia tóxica para los parásitos y actúa en las reacciones alérgicas. Miren, ¿por qué los eosinófilos actúan o aparecen cuando hay una parasitosis y en las alergias? Porque tienen la proteína básica principal que destruye a los parásitos y actúa también en la reacción alérgica. Ahora, hay una sustancia que es la eutaxina, que deriva de las células epiteliales y de los leucocitos. Es la responsable del reclutamiento de los eosinófilos. La eutaxina. No es por cualquier citocina. Es por la eutaxina que se reclutan los eosinófilos. Los eosinófilos, ¿dónde aparecen? En enfermedades parasitarias y en alérgicas. Esta proteína básica principal es antiparasitaria, ¿sí? Y participa en reacciones inmunológicas también, mediadas por inmunoglobulina E. Y el papel de los mastocitos. Participan también los mastocitos en la inflamación aguda y crónica de las reacciones alérgicas. En su superficie, los mastocitos presentan un receptor Fc para la inmunoglobulina E, que ayuda cuando la inmunoglobulina E se junta al receptor Fc de los mastocitos, entonces va a ayudar a la degranulación mastocitaria. ¿En qué consiste la degranulación mastocitaria? En la liberación de la histamina y las prostaglandinas. Y esta histamina ustedes saben muy bien que da vasodilatación arteriolar y aumento de la permeabilidad venular. Sí, creo que eso es todo. Sí, muchachos.